Fluir. Es un libro que acabo de terminar de leer, que es de un autor norteamericano, pero polaco. El apellido es bien raro. Es Mihai Csikszentmihalyi. Y él escribió un libro que se llama Floyd o Fluir y que se ha hecho muy famoso en este último tiempo este concepto de que todos dicen deja que fluya. Bueno, de ahí viene este concepto, esta palabra. Pero lo interesante del libro, más que a veces de esa interpretación un poco superficial del deja que fluya como suelta y no hazte responsable, el autor dice totalmente lo contrario. El autor, de hecho me gustó mucho el libro porque precisamente plantea de que para que una persona sea feliz en la vida, tiene que buscar ese fluir en la vida. Pero cómo uno fluye en la vida, no siendo indiferente ni siendo irresponsable con lo que a uno le toca, sino que comprometiéndose con lo que a uno le toca. En este caso, por ejemplo, él plantea de que cuando las personas encontramos un propósito en la vida, cuando nosotros encontramos un sentido en la vida, cuando nosotros le encontramos una responsabilidad en la vida, ahí recién comienza la posibilidad de que yo pueda de verdad comenzar a fluir en la vida. Alguno dirá, ¿y qué significa un propósito? ¿Qué significa una responsabilidad? Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque muchas veces uno piensa que solo las personas exitosas, famosas o ricas son felices. Y eso es falso. Generalmente los que son felices no son los que tienen a veces o más dinero o más fama o más títulos, sino que muchas veces precisamente los que son felices son aquellos que en el fondo logran encontrarle un sentido a su vida, saben que su esfuerzo diario tiene un objetivo. Aquel que es padre tiene un sentido el esforzarse para que, comillas, su familia sea feliz. Aquel que quizás es profesor sabe que al esforzarse por preparar bien su clase, quiere que sus alumnos aprendan. Aquel que quizás está casado, tiene hijos o cualquier tipo de actividad, aquel que pone el corazón en lo que hace y se deja precisamente embargar, abordar por aquello que hace y lo hace con amor, lo hace con pasión, ahí recién comienza la persona a ser feliz y ahí uno fluye en la vida. Por lo tanto, quizá una de las enseñanzas que saco de este libro es que para ser feliz uno tiene que tener un propósito, tiene que tener un sentido, tiene que tener un norte en la vida. Tiene uno que saber por qué uno se levanta en la mañana, por qué uno se cansa en el día y por qué uno se acuesta agradecido. Y si uno no lo tiene, creo que es bueno que uno se pregunte, bueno, y entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y creo que es una pregunta que todos tenemos que hacernos y es una respuesta a la cual todos tenemos que llegar. Y creo que solo aquel que llega a la respuesta de decir, sabes que yo sé por qué estoy acá, o yo sé por qué tengo esta vida, o yo sé por qué decido tener esta vida, ahí uno comienza verdaderamente a fluir, a dejar un poco como una suerte de barca en el río o en el mar que avanza rápidamente y sin tanta oposición, así un poco también aprender a vivir la vida. Quizá el desafío de hoy sea ese, ¿no es cierto? Que nos preguntemos y nos respondamos para qué estamos acá, por quiénes estamos acá. Y si no lo tenemos, busquémoslo, ¿ya? Y créanme que si en algún momento la vida o Dios nos da la posibilidad de experimentar ese fluir, creo que ahí recién comenzamos a rajuñar un poco lo que es la verdadera felicidad. Mijail Csikszentmihalyi, Fluir. Creo que vale la pena leerlo.